Vamos a darle la bienvenida esta noche a Guillermo Moreno, presidente del partido político Alianza País de la República Dominicana. Nos acompaña desde Santo Domingo. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando y Gabriela. Muy buenas noches. Iniciamos entonces, quiero hacerle la pregunta. Sabemos, claro, que desde esta perspectiva será usted opositora a esta reforma fiscal y quiero preguntarle, ¿por qué la determinan más como un paquetazo o un paquete tributario y no como una reforma fiscal? ¿En qué se basan para aseverar esto o no coincide con esta aseveración? Una reforma fiscal implica, para que sea integral, que tiene que evaluarse primero en los gastos del Estado y en la medida en que se transparenten los gastos y se mejore también la calidad del gasto, entonces de tal forma que se pueda determinar entonces cuál es la carga impositiva a ser modificada o a ser aumentada. Pero resulta que estamos ante una voracidad fiscal del Poder Ejecutivo que se limita simplemente a aumentar los impuestos o a imponer nuevos impuestos. Por eso es que le denominamos un paquetazo tributario, porque su único énfasis es más tributos, cargar de más tributos a la población para cubrir un déficit fiscal que hubo en el país ascendente a más de 187.000 millones de pesos. Uno se da de espaldas directamente cuando en 2011 República Dominicana cierra con un déficit equivalente al 2,4% de su Producto Interno Bruto y 2012 ese 2,4 se convertirá en un 8% del Producto Interno Bruto. Uno se pregunta, ¿qué hizo el gobierno este año? Mucha gente habla de gastos por campaña. ¿Qué hizo el gobierno este año que se le salió la aritmética así? Bueno, precisamente por eso es que se explica la indignación que hay en la población dominicana, porque el origen del déficit fiscal estuvo precisamente en la abundancia de actos de corrupción, en el despilfarro de recursos públicos, en la inversión de dinero y de los contribuyentes para fomentar el clientelismo y además de eso se utilizó, confesado por el propio expresidente de la República, Leonel Fernández, más de 40.000 millones de pesos para apoyar la candidatura presidencial del hoy presidente de la República, Danilo Medina. Entonces, todo esto se desbordó y en los primeros 8 meses del año se produjo entonces este déficit fiscal que no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. No, definitivamente no tiene precedentes. Hay un tema importante, hay mucha actividad en redes sociales, seguramente a usted le llegarán muchos comentarios en su cuenta en Twitter, a Gabriela y a mí. Durante todo el día ha habido mucha expectativa por parte de los dominicanos y se comunican con nosotros. Y hay un comentario que me llama mucho la atención y quiero que usted, con toda honestidad, nos lo confirme o lo desmienta. Muchas personas como Juan Isidro Acevedo dicen que esta reforma se aprobó en minutos en el Congreso, que no hubo diálogo, que prácticamente fue resuelta pues así nada más, de un sopetón, como se dice, de pronto, sin mayor diálogo y sin mayor trabas, fue aprobada. ¿Esto es cierto o no lo es? Es totalmente cierto esa afirmación. Debo señalar que la Constitución creó un mecanismo consultivo, que es el Consejo Económico Social, en el cual está presente, además del gobierno, el empresariado y los sindicatos. Allí se le hicieron proposiciones muy concretas y muy diferentes al paquete tributario que envió el presidente Medina al Congreso y sencillamente el gobierno rompió el diálogo. Y entonces envió su paquete tributario, su proyecto de paquete tributario al Congreso y lo aprobaron de manera rápida, acelerada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y debo observar que lo hicieron así porque ellos tienen mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en los diputados. Incluso en la Cámara de Diputados se aprobó en 3 minutos sin darle lectura al proyecto
de paquete tributario. Ya. Todo esto lo que implica es que el Congreso nuestro no ejerce su función de ser el control del Poder Ejecutivo precisamente en una materia tan delicada como la materia fiscal, donde los legisladores deben ejercer esa función de control. El Congreso nuestro se ha convertido en un sello gomígrafo del Poder. Vamos a una pausa, Guillermo, si nos lo permite, Guillermo Moreno. Regresamos, hay más preguntas. Hay que dejar sobre la mesa. ¿Qué esperan que diga mañana el presidente Leonel Fernández? Mi pregunta es esa. Mañana el expresidente Leonel Fernández, expresidente, se va a dirigir a la nación para explicar algo que es del gobierno de Danilo Medina. Y esto parece histórico, me parece. ¿Por qué Leonel Fernández, el expresidente, explicar? Denos su punto de vista sobre esto cuando regresemos de la pausa. Continuamos con Guillermo Moreno, presidente del partido político Alianza País de la República Dominicana. Mi pregunta es, Guillermo, mañana va a hablar el expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué el expresidente Leonel Fernández? ¿Por qué no el presidente Danilo Medina? Es decir, explícame, porque vaya, no hace sentido y para mucha gente no lo hace. ¿Por qué Leonel Fernández? Lo primero es que parece que en la República Dominicana hay un poder dual en el Estado. El poder formal lo tiene el presidente Medina, pero el expresidente Leonel Fernández se quedó con una parte sustancial del control del poder del Estado. Creó todo un andamiaje constitucional que le permitió, antes de retirarse del poder, tener ese control sobre la justicia, sobre el Tribunal Constitucional, sobre el Congreso. Y en ese sentido podemos hablar que en la República Dominicana hay un poder dual. Ahora bien, si él va a hablar en el día de mañana, es porque las protestas, la movilización de la gente lo señalan a él como el principal responsable del déficit fiscal. Guillermo, pero en ese sentido, eso si va a hablar es porque él mismo está a la defensiva. A ver, antes de que se me acabe el tiempo, Guillermo, déjame interrumpirte, lo hago con respeto. ¿Eso implicaría entonces que el presidente Medina, Danilo Medina, no manda en República Dominicana? ¿Manda el expresidente todavía, Leonel Fernández? No, hay un poder dual, es diferente. El presidente Medina ha sido electo como tal, digamos, tiene la dirección del Poder Ejecutivo, pero el expresidente Leonel Fernández mantiene una parte sustantiva del poder del Estado y una gran influencia. Y no tiene, digamos, no ha mostrado, no ha sabido ponerse a la vera. Pero Guillermo, perdóname, pero desde tu perspectiva, el hecho de que un expresidente venga a dar explicaciones de una reforma que se da en el gobierno de Danilo Medina, ¿no es contraproducente para Danilo Medina o tiene que ver que esté ahí la ex primera dama como vicepresidenta Margarita Fernández de Cedeño? ¿Es eso? Es una situación muy incómoda para el expresidente, para el presidente Danilo Medina. Ahora bien, el problema de fondo es que las protestas y la movilización de la sociedad señala al expresidente Leonel Fernández como el responsable del déficit. Y él no está pensando en el presidente Danilo Medina. Él está pensando ante todo en su futuro político. Y por eso se siente, está a la defensiva, se siente acorralado por las protestas sociales y mañana va a intentar, como lo ha hecho muchísimas veces, justificar lo que fueron actuaciones violatorias de la ley, y completamente irregulares y desacertadas, y también tratará de buscar culpables de actos de lo que él es el único responsable. Guillermo, nos queda muy poco tiempo, te voy a pedir que seas breve de favor, pero hay mucho, en los últimos días se han dado muchísimos escándalos y mucha indignación por varios temas, no solo también el tema de la repartición de departamentos entre exfuncionarios del expresidente Fernández en esa torre El Progreso. ¿Qué van a hacer ustedes como fuerza política para reclamar, pedir cuentas a los funcionarios de la anterior administración? ¿Qué me dices de eso, brevemente? Nosotros como Alianza País presentamos una denuncia penal ante el Procurador General de la República en la cual denunciamos, imputamos directamente al expresidente de la República, Leonel Fernández, un conjunto de actos violatorios de la Constitución
y de la ley penal, y le hemos estado pidiendo en esa denuncia penal al procurador que inicie una investigación para que lleve al expresidente Leonel Fernández, al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al actual senador Félix Bautista, así como cualquier otro, a los tribunales para que reciban las sanciones que la ley determina por las infracciones que cometieron en el ejercicio del gobierno. Es decir, estarían buscando que se ejerciera alguna acción penal. Hay muchas personas que comentan esto en redes sociales, también lo he estado leyendo. Ahora quiero preguntarte, Guillermo, para finalizar. Ayer estaba leyendo el timeline de Margarita Cedeño de Fernández. Estaba leyendo yo que decía que en su momento se explicaría, o el presidente explicaría, la reforma fiscal. Yo quiero preguntarte, ¿qué no se explica primero y después se aprueba? ¿Por qué hay estas aclaraciones a través del Twitter de la vicepresidenta? Lo que pasa es que no hay, esos son formas de salir al paso a una situación que para la población dominicana es muy evidente. Se está cargando con una reforma fiscal, con nuevos impuestos, buscando cubrir un déficit que tuvo su origen en la malversación de fondos, en el despilfarro. Y entonces de lo que se trata es de ganar tiempo para imponer la ley que consagra el paquetazo tributario, pero finalmente no habrá ninguna explicación. Lo cierto... Porque la única salida es llevar a los responsables del déficit ante los tribunales, para que respondan ante los tribunales. Pero lo cierto es que quienes merecían la explicación, que es el pueblo, pues no la recibieron aún cuando dice esto la vicepresidenta y... ex primera dama, exactamente. Ya se acabó el tiempo. Guillermo, nos tenemos que ir. Mañana vamos a tener la segunda parte. Vimos ya la opinión del embajador de República Dominicana en Washington para tener un poco de contrapeso. Nadie del oficialismo quiso hablar hoy, precisamente esperando lo que diga mañana el expresidente Leonel Fernández. Sería sorpresa, ¿no?, que pudieran salir tal vez juntos. ¿Por qué no pensarlo? Si el expresidente Leonel Fernández se va a dirigir a la nación explicando, a lo mejor lo hace acompañado del presidente Danilo Medina. A menos que esté de viaje. A menos que esté de viaje. Habría que ver, pero es un tema delicado y le vamos a estar dando el seguimiento. Por lo pronto, Guillermo, millones de gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando y Gabriela. Muy buenas noches.